Cuando comienza la lectura del libro de Éxodo, comenzamos con Parashat Shmot, lo primero que el texto nos informa es que el faraón en ese momento se había olvidado de quién era Yosef. Por supuesto, nosotros, como hemos visto también, los hijos de Israel, que en el momento en que Yosef era el segundo del faraón en Egipto, eran sus hermanos, digamos sus hermanos con cada uno sus familias. Y eran un grupo limitado de personas que habían emigrado a Egipto y estaban bajo la protección de Yosef. Habían pasado muchos años en ese momento y por supuesto Yosef ya había fallecido, sus hermanos también, y bueno, y los hijos de Israel se habían transformado en un pueblo. Pero es interesante porque con esos años que pasaron, lo primero que el texto nos informa es que el faraón se olvidó de Yosef, como dijimos, pero el olvidarse de Yosef para él tuvo consecuencias terribles. Por un lado, si hubiera recordado que José es el que salvó a Egipto, literalmente, en el momento de la hambruna, y que lo sostuvo no solamente como un lugar donde podía la gente acercarse para poder resarcirse de la falta de alimento, sino que había transformado a Egipto en una potencia, como fuente de provisión para todos aquellos que necesitaban. Se hubiese dado cuenta de que los familiares de Yosef eran parte de una comunidad que se habían integrado y que estaban trabajando en Egipto, en la tierra de Goshen, muy prósperamente y todo bien. Claro, como él se olvidó de José, se olvidó de todo eso también. Y entonces, inmediatamente, a partir de no tener esa actitud memoriosa, el recuerdo de lo que realmente había sido la historia en los años anteriores, lo lleva a él a sospechar del pueblo de Israel, a acusarlo de cosas que nunca habían hecho, desconfiar de ellos y transformarlos en esclavos, lo que en definitiva y a la postre llevó a la destrucción de Egipto, a 10 plagas devastadoras que terminaron con la estabilidad egipcia según la narrativa del texto bíblico. Cuando comienza nuestra parashá, casi como un contraste obligatorio con lo que el texto nos cuenta respecto del comienzo del libro de Éxodo, con el olvido del faraón, nos encontramos que los hijos de Israel, ya a punto de salir de Egipto, de pronto recuerdan algo que también había ocurrido en los tiempos de Yosef. Y dice el texto, cuando los hijos de Israel están a punto de salir, y tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque él había juramentado a los hijos de Israel diciendo, recordar habrás de recordar, Elohim a vosotros y haréis ascender mis huesos de aquí con vosotros. O sea, básicamente había un mensaje, no se olviden, una de Dios, y segundo, no se olviden que yo quiero que mis huesos descansen en la tierra de Israel. Por supuesto, todavía en ese momento no se iba a llamar la tierra de Israel, pero quiero que mis huesos descansen allá. Los hijos de Israel se acordaban, aunque habían pasado muchas generaciones. En realidad pasaron muchas más generaciones de las generaciones que habían pasado en el momento de aquel faraón que se olvidó de José y esclavizó a los hijos de Israel. Cuando yo me encuentro en este contraste, de pronto tomo conciencia de algunas cosas que son fundamentales para la vida del individuo. Alguien dijo alguna vez que el hombre es el único que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Claro, pero aquel que tiene memoria y recuerda su vida, las cosas que hizo, los errores que cometió, ya es más difícil que se vuelva a equivocar. No digo imposible, pero es mucho más difícil. Aquel que tiene memoria de aquello que le fue importante, lo va a tener presente y va a saber de dónde partió para saber después hacia dónde va a caminar. Los hijos de Israel sabían que había un Dios, sabían que había una tierra prometida y sabían que para tener agarre a su propia historia tenían que volver a Yosef. Es el comienzo de la vida de ellos. Tenían que volver a su propia historia. Tal vez por eso los hijos de Israel, a pesar de que pasaron 20 siglos desde la expulsión, supieron y volvieron otra vez a su propia tierra con la fundación del Estado de Israel, porque no perdieron de dónde venían y por supuesto tampoco perdieron el objetivo de hacia dónde debían ir. Qué importante es que nosotros conservemos la memoria. La memoria en la tradición judía es una instancia central. Recordar lo que vivimos, recordar y no olvidar. En el ser de Pesach tenemos que recordar de dónde salimos. Cuando tenemos nuestras tragedias y nuestras propias muertes, en los dolores del Iskor, en los servicios religiosos, recordar a quienes no están, recordar lo que vivimos y lo que hicimos. Porque esa cuestión de que tenemos un pasado que vibra dentro nuestro, que de alguna manera palpita en nuestros corazones, nos permite desarrollar y tener un poquito más de claridad hacia dónde vamos.
sepamos cómo fue nuestra historia, sepamos cuáles son los orígenes de aquello que vivimos, tengamos presente las enseñanzas de aquellos que nos hicieron mejores y que trataron de hacer que nosotros seamos distintos y que cambiemos para bien aquello que tengamos que cambiar. Tal vez tengamos la buena suerte de equivocarnos menos. Ojalá que sí. Ojalá que recordemos y sepamos actuar a partir de ello. Shabbat Shalom para todos.